Amados hermanos, espero que la paz y la gracia del Dios Todopoderoso sea de una manera abundante en vuestros corazones, ahora y siempre. Gracias a Dios por esta bendición que el Señor me concede una vez más, estar ante todos ustedes, hermanos, para exponer un tema de vital importancia como todos los demás. En esta ocasión, me gustaría tratar sobre el tema Hebreos 7, el mandamiento del diezmo, cuyo marco de enseñanza será Hebreos capítulo 7 y versículo 5. En esta ocasión nosotros podemos ver que este tema ha sido un poco inquietante. Realmente quisiera yo abordar este tema del diezmo, pues en la actualidad ha sido de causa de severos problemas dentro de las iglesias, inclusive donde se acostumbra a colectar el diezmo, ha sido problema, motivo de blasfemias en contra del Espíritu Santo, ha sido causa de discordia entre los mismos hermanos. Y por estas razones veremos a continuación el fundamento de la verdad sobre el tema del diezmo. Y esto está basado en la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos en el capítulo 7, como veremos básicamente de los versículos del 1 al 18. Y en base a esta escritura veremos realmente a quién le pertenece la ofrenda de los diezmos, o a quién les dio mandamiento Dios para que lo pudieran tomar. Y primeramente lo vamos a considerar dentro de la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, donde se desprende realmente el diezmo, sus principios, sus bases y su práctica dentro del judaísmo. Bueno, la palabra diezmo realmente significa la décima parte de un todo. No tiene mucha explicación, es la décima parte de lo que se aporta, de lo que se gana, y se aporta una décima parte del 100% de lo que se pudiera ganar. Bueno, en Hebreos 7:5 dice de la siguiente manera: y ciertamente de los hijos de Leví toman el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es a saber, de sus hermanos, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham. Fíjense bien cómo dice. Cuando el apóstol San Pablo dice toman el sacerdocio, se refiere a los hijos de la tribu de Leví. Tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés, obviamente, de acuerdo a la ley que Jehová dio al pueblo de Israel antiguamente y en el monte Sinaí. Veamos, quiero presentarles, muchos de ustedes no conocían lo que era un sacerdote levita. Esto es un sacerdote levita, y acá tenemos los sacerdotes que oficiaban en el templo de Jerusalén, en el templo de Salomón, y dentro del templo de Salomón estaba el altar donde sacrificaban las víctimas para presentar los holocaustos a Jehová por el pecado del pueblo. Sacerdote levita y sacerdote oficiando los sacrificios para el perdón de los pecados acá de este lado. Bueno, después de presentarlos a los dos, para que ustedes tengan una idea de lo que era un sacerdote, vamos a continuar con nuestro tema. Los judíos, como nación independiente, ellos bajo la nación de Israel tuvieron su propia ley, que fue una ley dada directamente por Dios, y fue la ley de Moisés. Por lo tanto, todos los ciudadanos tenían la obligación de aportar los diezmos y otras ofrendas obligatoriamente al sacerdote, al sacerdocio levítico, que era el gobierno israelí. Los diezmos fueron practicados únicamente entre los judíos del pueblo de Israel. Antiguamente lo veremos en Números capítulo 18 y versículos del 24 al 26. Veamos lo que nos dice esta escritura. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová
en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de Dios. Dios les dio a los levitas por heredad los diezmos. Acuérdense que Israel está formada de 12 tribus. 11 tribus se repartieron toda la tierra de Israel. La tribu de Leví no tuvo ninguna posesión de terreno, pero Jehová le dio al pueblo, a la tribu de Leví, le dio los diezmos. ¿Para qué? Para la administración del gobierno israelí. Veamos, dentro del diezmo también tenemos que Jehová habló de la siguiente manera. También veamos el versículo que sigue, el versículo 25. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando tomareis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. O sea, no solamente era el diezmo que Israel presentaba, sino que Israel, las 11 tribus le presentaban el diezmo a los levitas, al sacerdocio levítico. Y el sacerdocio levítico también, de ahí, de los diezmos que le colectaba, ellos también daban el diezmo de los diezmos, la 10ª parte de lo recogido de los diezmos, como mandamiento de Jehová para el sacerdocio levítico. O sea que eran una doble ley, pues básicamente en una sola ofrenda. El diezmo que aportaba las 11 tribus de Israel, y el diezmo de los diezmos que aportaban los levitas, también como sacrificio para Jehová. La práctica de los diezmos básicamente se enseña en el Antiguo Testamento como una práctica de los judíos solamente. Veamos Deuteronomio capítulo 12 y versículos del 5 al 12. Dice así de la siguiente manera: mas el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de todas vuestras tribus para poner ahí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y ahí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y vuestra ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y los primerizos de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Todos estos eran sacrificios de acuerdo al pueblo de Israel, de acuerdo al mandamiento que Jehová dio a Israel. Fíjese bien, eran holocaustos, sacrificios, diezmos, ofrendas elevadas, votos, ofrendas voluntarias, y había ofrendas voluntarias. No solamente era el diezmo obligatorio, sino que también había otras ofrendas como ofrendas voluntarias. Y los primerizos de vuestras vacas, que eran las primicias, también esa era otra ofrenda que presentaban, las primicias, y de todo, de vuestras ovejas, de todo lo que ellos tenían, lo presentaban al pueblo de Israel. Y sigue diciendo el versículo 10: mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Esas eran las promesas de Dios para Israel: habitaréis seguros dentro de todas esas naciones que iban a estar alrededor de Israel. Y el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para hacer habitar en él su nombre, ahí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de vuestros votos que hubiereis prometido a Jehová, y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros y vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros siervos y vuestras siervas y el levita que estuviere en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene ni parte
ni heredad con vosotros. Ese era el mandamiento de parte de Dios para todo el pueblo, para su pueblo Israel, un solo pueblo, el pueblo de los judíos allá en Jerusalén. Bueno, y si ustedes se fijan en esto, una vez que aportaban los diezmos, fíjese cómo les dicen, y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros y vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros siervos y vuestras siervas y el levita. O sea que era prácticamente un convivio entre todos del pueblo, donde todos participaban de los holocaustos. Una vez que se quemaban como sacrificio, la carne no se tiraba. La carne y todo lo que salía de ello, todo el pueblo participaba en común. Pero Jehová le decía muy estrictamente a su pueblo que se acordaran. ¿De qué? Dice, os alegraréis vosotros y vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros siervos y vuestras siervas y el levita también, que estuviere en vuestras poblaciones por cuanto no tiene heredad con vosotros. Era una convivencia muy hermosa dentro de los judíos antiguamente. Nos dice la escritura que de entre las ofrendas que el pueblo de Israel presentaba a los levitas, como lo eran los holocaustos, sacrificios, los diezmos, las ofrendas elevadas, ofrendas voluntarias, todas estas ofrendas eran presentadas a Jehová por los judíos y fueron ofrendas rituales, ritos, como ofrecimiento y sacrificio para el perdón de los pecados, incluyendo la misma ofrenda de los diezmos, era presentada como holocausto para el perdón de los pecados. Bien, ahora, cada cuando llevaban los diezmos los israelitas a las 11 tribus, a la tribu de Leví, cada cuando presentaban los diezmos, las 11 tribus de Leví, a las 11 tribus de Israel, a la tribu de Leví. Deuteronomio 26:13 dice de la siguiente manera: y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, e inclinarte has delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás con todo el bien que Jehová tu Dios te hubiere dado a ti y a tu casa, tú y el levita y el extranjero que está en medio de ti. Cuando hubieres acabado de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el tercer año, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Comerán en sus villas y se saciarán. ¿Cada cuándo dijo? ¿Cada cuándo se iban a entregar los diezmos? Fíjese bien. Cuando hubieres acabado de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el tercer año. Y al tercer año, cuando Israel llevaba los diezmos, se llamaba el año del diezmo. Cada 3 años se presentaba esta ofrenda. No cada semana, ni cada 15 días, ni cada mes. Cada 3 años era el mandamiento de Dios para su pueblo de Israel. Y luego, cuando ellos acababan de aportar todos los diezmos a la tribu de Leví, fíjese lo que hacían. Jehová les dio mandamiento a las 11 tribus, cada quien en sus villas, en sus pueblos, en sus tierras. Cada uno de los levitas, cuando entregaba los diezmos a la tribu de Leví, y los sacerdotes lo ofrecían en holocausto, esto hacían. Cuando iban a participar, ellos participaban, fíjese bien, participaba el levita, el extranjero, el huérfano, la viuda, y comían todos en sus villas hasta saciarse. Pero ellos, cuando estaban, les presentaban todos los alimentos delante de ellos, y ellos se ponían delante de Jehová y repetían estas palabras como si fuera una oración o una plegaria a Dios. Dios los hacía que dijeran de la siguiente manera. En el versículo 13 dice: y dirás delante de Jehová tu Dios: yo he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, y al extranjero, y al huérfano, y a la viuda, conforme a todos tus mandamientos que me ordenaste. No he traspasado tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. ¿Se fija lo que tenían que decir los israelitas, los judíos, antes de participar de los alimentos? Esto era una orden de Jehová de los ejércitos, porque así lo demandaba Dios.
Bueno, mientras esto se cumplía a través del tiempo y pasaba el tiempo, hubo un tiempo en que dejaron de cumplir los judíos, los israelitas, este mandamiento. En Malaquías capítulo 3 y versículos del 6 al 10, hubo un reclamo de parte de Jehová al pueblo de Israel de la siguiente manera, y los hace responsables por no cumplir o por haber dejado de cumplir con este mandamiento de las primicias, los diezmos, de todo lo que aportaban sacrificios para los levitas. Dice, porque yo Jehová no me mudo, y así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Tornaos a mí, y yo me tornaré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de tornar? ¿Robará el hombre a Dios? Pregunta Jehová. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. ¿Se fija? ¿De quién es este mandamiento? Dice en el versículo 6. Y así vosotros, hijos de Jacob, para el pueblo de Israel, para el pueblo, no para el pueblo de los gentiles, pues para el pueblo de los judíos. Y os habéis apartado de mis leyes. ¿De cuáles leyes? De la ley de Moisés que se le dio allá en el monte Sinaí. Usted y yo ni siquiera hemos estado allá en el monte Sinaí. Jamás hemos pisado Jerusalén, muchos de nosotros. Así que esta ley no es para nosotros, ni mucho menos para el cristiano que somos gentiles. Y luego sigue diciendo, ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. ¿Alguna vez usted recibió de parte de Jesús el mandamiento de diezmar, como lo es diezmos y primicias? Nunca, Jesús nunca mencionó esas leyes. Ahora, dice, la nación toda me habéis robado. ¿Cuál nación? Pues la nación de Israel, la nación de los judíos. Y luego dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Fíjese qué cosas tiene lo que es la palabra de Dios. Y luego dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahí haya alimento para mi casa. No dijo, y haya dinero para mi banco. Dijo, y haya alimento para mi casa. Después, como habíamos visto, después de los sacrificios, todo Israel participaba. Y ya vimos las 4 partes que participaban de estos sacrificios. Y todos se saciaban hasta llenar y quedaban contentos con lo que se hacía. ¿Por qué? Porque era la misericordia de Dios, era la misericordia para Israel, que todos tuvieran y que nada le hiciera falta a la nación de Israel. Cierto que las otras naciones que están alrededor de Israel le tienen coraje y envidia a Israel, porque ninguna otra nación como Israel tiene una ley directamente de parte del Dios Todopoderoso. Ninguna nación, todas las naciones tienen mandamientos y leyes de hombres, pero la nación de Israel tiene su propia ley que viene de parte del Dios Todopoderoso. Amén, hermanos. Bueno, sigamos con nuestra enseñanza, que dice de la siguiente manera. Vamos a seguir. Cuando nuestro Señor Jesucristo ya llega a Israel para hacer su obra, la que todos conocemos, en Mateo capítulo 10 y versículo del 5 al 7 dice de la siguiente manera: a estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamientos diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos no entraréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, hermanos,
Fíjese bien cómo dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo. Id por el camino de los gentiles no iréis, en ciudades samaritanos no entraréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús vino a los israelitas. Hasta estos momentos no había iglesia todavía, porque Jesús todavía no hablaba ni siquiera de iglesia. No había todavía consumación de la gracia. Solamente venía Jesús a su pueblo, como él mismo lo dijo. El buen juez por su propia casa empieza, y fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Llegó a los hijos de Israel, a su mismo pueblo. Mateo capítulo 15 y versículo 24 dice de la siguiente manera: y él respondiendo dijo, yo soy enviado, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús primero vino a los judíos, a su pueblo, antes de pasar a los gentiles. Todavía no se abría la gracia para el resto de las naciones o para los gentiles. Primero venía al pueblo de Israel. Hasta estos momentos Jesús venía a lidiar con su pueblo. Ahora, realmente, cuando nuestro Señor Jesucristo, Él empezó su ministerio, Él empezó a los 30 años. A los 30 años empezaba todo sacerdote, inclusive los sacerdotes levitas a los 30 años empezaban su sacerdocio. Y Jesús llegó cumpliendo la ley para cumplirla Él. Él la cumplió, pero Él, nuestro Señor Jesucristo, sí la tuvo que cumplir. ¿Para qué? Para que nosotros ya no tuviéramos que cumplir nada. Y Él pagó por esa ley que los judíos no podían pagar y no podían cumplir, como veremos más adelante. Bueno, entonces, por eso dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo capítulo 23 y versículo 23 al 24 fue una confrontación de Jesús en contra de escribas y fariseos. Básicamente fue la más reñida, o el encuentro más reñido que tuvo Jesús con escribas y fariseos, que eran los maestros, los fariseos que eran maestros de Israel. Eran los que enseñaban a Israel. Tuvo un encuentro prácticamente antes de ser crucificado. Jesús tuvo su último encuentro con los escribas y fariseos de una manera muy, muy cerrada. Y él los trata más, como siete veces los trata de hipócritas, diciéndoles a ellos, porque no cumplían, nomás decían, pero no lo hacían. Mandaban y enseñaban, pero ellos nunca lo cumplían, no se preocupaban de cumplirlo como ellos lo decían o como lo enseñaban. Entonces por eso les dice hipócritas también. Bueno, veamos en Mateo 23 y dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es más grave de la ley, es a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar lo otro. Guías ciegos, les dice a los escribas y fariseos, que coláis el mosquito, mas tragáis el camello. Se andaban fijando en cositas tan pequeñas, pero las más grandes como quiera se las pasaban enteras. Así los catalogó nuestro Señor Jesucristo. Bueno, veamos ahora sobre esto mismo cómo nos lo narra el evangelista Lucas. Lucas 11, versículo 39 al 42 dice de la siguiente manera: y el Señor le dijo: ahora vosotros, fariseos, lo de afuera del vaso y del plato limpiáis, mas lo interior de vosotros está lleno de rapiña y maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Les pregunta. Empero, de lo que resta, dad limosna, y aquí todo os será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, mas el juicio y la caridad de Dios pasáis de largo. Pues estas cosas era necesario hacer y no dejar las otras. Fíjese la enseñanza que tuvo. Aparte de que los trata de
escribas y fariseos hipócritas, les dice, porque no cumplían con la ley. Y luego les dice, empero de lo que resta, dad limosna y he aquí todo será limpio, o será limpio. A Jesús, ¿qué le faltaba decirles o enseñarles? Dad el diezmo y he aquí todo os será limpio. Pero nunca dijo así. Utiliza la palabra limosna. Dad limosna y he aquí todo os será limpio. La palabra limosna se oye como despreciada, como despectiva, como algo muy poquito, como que será muy miserable, y la desprecian la palabra limosna. Y ciertamente no solamente la desprecian, la palabra limosna es enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, y Él la dejó establecida. Por eso dijo, dad limosna y aquí todo será limpio. La palabra limosna o la ofrenda de la limosna ha sido menospreciada. La ofrenda de la limosna, en lugar de ponerla en práctica, la han humillado. Así la han llamado, así por ahí alguien la llamó la ofrenda humillada. ¿Cuál es la ofrenda humillada? Pues esa, la limosna, porque la humillan, la hacen menos, y en lugar de enseñar la limosna, enseñan el diezmo, porque se les hace mejor pagado, mejor remuneración. No le hacen que no sea, aunque no sea mandamiento de Jesús, es un poquito más remunerante. Bueno, y por eso la aplican, aunque no sea mandamiento de Jesús. Por eso Jesús dijo, dad limosna y he aquí todo os será limpio. Bueno, el versículo 42 dice, mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza. Nunca habla de dinero. Y luego dice, mas el juicio y la caridad de Dios pasáis de largo. ¿Pasáis de largo? ¿No se acuerda usted cuando dice pasáis de largo? Que pasaron el sacerdote y el levita, pasaron de largo, y ninguno de los dos usó de misericordia, ni levantó a aquel que había sido golpeado por aquellos ladrones. Lo mismo sucede hoy en día. Lo mismo sucede hoy en día. Pasa el sacerdote, pasa algún ministro o alguien que se supone que debe de hacer misericordia o usar de misericordia, y nomás pasa de largo y miran al necesitado y no le ayudan. Tengamos cuidado con eso, mi hermano, porque despreciamos la ley de Cristo. Bueno, dice, pues estas cosas, dijo Jesús a los escribas y fariseos, pues estas cosas era necesario hacer y no dejar las otras. ¿Sí? Que era necesario hacer y no dejar las otras. Esa palabra era nos trae mucha verdad, mi hermano, nos trae mucha verdad. Era necesario hacer, era en tiempo pasado. Era necesario hacer y no dejar las otras, no haber dejado el juicio, la misericordia y la fe, la caridad de Dios. Eso es lo que no quería que Jesús dejaran, y tampoco dejar de cumplir del diezmo. Pero dijo, era necesario hacer en tiempo pasado. Ahora ya para qué, si ya llegué, ahora sí ya estoy aquí, ya vine, ya no hay necesidad de eso. Eso era antes, cuando todavía no llegaba nuestro Señor Jesucristo a hacer su propio sacrificio, que le costó su propia sangre, no sangre de becerros ni de machos cabríos, sino la sangre de mi Señor Jesucristo, la cual Él habría de derramar por los pecados de todo el mundo. Era necesario hacer esto, como lo decían los israelitas, lo hacían el pueblo de Israel antiguamente, como le fue mandado en Deuteronomio 26:13. Y dirás delante de Jehová tu Dios, yo he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. En estas 4 partes quería Dios que se compartiera conforme a tus mandamientos que me ordenaste. No he traspasado tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Y hicieron todo al revés. Se olvidaron completamente de esto. Cuando llegó Jesús a lidiar con escribas y fariseos, esto era lo que les reclamaba. Eso precisamente,
Deuteronomio 26:13 es lo que les reclamaba Jesús, el cumplimiento de eso, el compartir, el ayudar a los demás, el mirar por el levita, el extranjero, al huérfano y a la viuda, para que todos tuvieran por igual. Pero con la mezquindad de escribas y fariseos y de todos los que enseñaban antiguamente, quedó abolido prácticamente, hicieron nula la ley de Jehová de los ejércitos, y eso es lo que venía a reconvenirles. Nuestro Señor Jesucristo les venía a recalcar que habían dejado de cumplir. Básicamente, eso es en el Antiguo Testamento. Así se llevaron este mandamiento de encuentro, de paso, y nunca lo pudieron cumplir. Realmente por eso Jehová de los ejércitos se enojó con el pueblo de Israel y tuvo que hacer cambio a una nueva ley y sobre mejores promesas. Por eso, como veremos a más adelante, esta ley tuvo su fin y tuvo su término.